En este ejercicio lo que nos dan es una variable aleatoria bidimensional absolutamente continua que tiene su correspondiente funcionalidad en este conjunto. Y nos dicen que 0 fuera del mismo. Como siempre, cuando tengamos esto, podemos comenzar representando el conjunto para hacernos una idea. Es decir, si representamos el recinto D, tenemos, en este caso estamos en el primer cuadrante, porque tanto la X como la Y son positivas. Ponemos aquí nuestra Y, nuestra X y nuestro cerito. Me dicen que están acotadas las 2 por 1, es decir, ¿vale? Pues van a llegar como mucho hasta 1 y hasta 1. Y además nos dicen también que la recta o que la Y es mayor o igual que la X. Entonces dibujaría nuestra recta, en este caso, igual. Y nos estamos quedando con todo lo que está por encima de esta recta, pero menos estricto que 1. O sea que estamos trabajando precisamente en este triangulito. Este sería nuestro conjunto D, ¿vale? Una vez que tenemos ese conjunto, nos dicen que la función de densidad conjunta es constante. Entonces vamos a sacar cuál es el valor de dicha constante. Entonces podemos obtener fácilmente el valor de la constante. ¿Por qué? Porque sabemos que por ser una función de densidad, la integral doble en todo R2 de nuestra función de densidad f de xy respecto de x y respecto de y tiene que valer 1. Pero resulta que como está definida como 0 fuera de este conjunto D, esto no es otra cosa que la integral doble en ese conjunto D únicamente. Y en el conjunto D nos están diciendo que la función de densidad toma una constante. Vamos a ponerle c al valor de esa constante respecto de x respecto de y. Cuando es una constante, esto no es otra cosa que la constante c por el área de ese recinto D, ¿verdad? Como tengo un triángulo, este área es simplemente un medio, o sea que la constante es c medio. Luego, lo que tenemos es que nuestra constante c vale 2. ¿Hasta ahí bien? Con eso que hemos conseguido sacar ya cuál sería la función de densidad conjunta, ¿verdad? Esto ya no nos interesa. Está fuera. Entonces, ¿qué tendríamos ahora? Fuera. Pues hemos obtenido la función de densidad conjunta, que sería en este caso f de xy igual a 2 veces la función indicador en nuestro conjunto D evaluado en el punto xy, ¿verdad? Tengo esa función de densidad conjunta y ahora me piden sacar la función de densidad de otra variable aleatoria que es esta w que tenemos aquí, que es y menos la esperanza de y condicionado a x. Es decir, que realmente lo primero que tengo que hacer que es calcular la correspondiente curva de regresión. O sea que tengo que calcular esa esperanza condicionada. Pero para esperanza condicionada necesito conocer primero la densidad condicionada. Pero para la densidad condicionada tengo que sacar
la densidad marginal, en este caso, de la X. Entonces, en el apartado A, comenzamos calculando quién sería la función de densidad marginal de la X en un punto X minúscula. Sabemos ya que esto es integrar en la otra variable mi función de densidad conjunta, ¿verdad? Respecto de Y. Ya nos fijamos. Lo puedes hacer en el dibujo, diciendo, oye, pues en el dibujo, si la X está a la izquierda del 0 o la X está a la derecha del 1, no toco a mi conjunto y cuando integre verticalmente respecto de Y, no hay conjunto, por lo tanto, la función de densidad vale 0 y la correspondiente integral es 0. Únicamente entre 0 y 1 es cuando la región de integración en Y va a pasar por mi conjunto D. Y vemos que siempre se choca con la recta igual a X y por encima siempre choca con la altura Y igual a 1. Eso también lo podemos ver directamente en las desigualdades, viendo que Y es siempre menor que 1 y mayor o igual que X. O sea que cuando la X está entre 0 y 1, aquí nos queda la integral entre X y 1 de nuestra f de xy, que sería constante 2 respecto de y, ¿verdad? O sea que todo esto que nos queda, pues 2 veces 1 menos x. Entonces, realmente, ¿cuál es la función de densidad marginal de la x? Sería este 2 por 1 menos x por la función indicador en el intervalo 0, 1 de x. Luego, ya puedo obtener quién sería precisamente la función de densidad de y condicionado a que x tome el valor x minúscula. Todo eso evaluado en un punto y, ¿verdad? Nos quedaría entonces la función de densidad conjunta partido la función de densidad marginal de la x. Esto sería la función de densidad conjunta que nos queda dos veces la función indicador en el conjunto de xy dividido entre dos veces 1 menos x por la función indicador en intervalo 0, 1 de x. Si juntamos las funciones, el 2 con el 2 se me simplifica y aquí nos quedará un 1 partido 1 menos x. Y la pregunta es, ¿cómo arreglo esta función indicador? Para que no dependa de xy, sino que dependa únicamente de y, ¿verdad? Y es que sabes que has elegido un x que está entre 0 y 1. Entonces, si me voy a mi conjunto D, ¿cómo me dice la y que se comporta en función de x? Siempre por encima de x y por debajo de 1, ¿verdad? Ah, pues entonces puedo poner aquí la función indicador en x1 de la función y. Perfecto, ahora sí. Una vez que tengo la función de densidad condicionada, ya puedo sacar la curva de regresión, ¿verdad? Entonces, calculamos a continuación. ¿Cuál sería esa esperanza de y condicionado a que x tome el valor x minúscula? O si queremos utilizar la notación del libro, esperanza de y rayita y ponemos una x minúscula. Esto sería simplemente integrar en todo R el valor que toma la variable aleatoria, que es y, por su correspondiente función de densidad marginal en el punto y. Diferencial de y. ¿Qué nos quedaría? Hombre, pues que la y solo es distinta de 0 en el intervalo x1, ¿verdad? O sea que aquí vamos a tener que integrar entre x y 1, ¿quién? A y por la función de densidad condicionada, ¿vale? 1 partido 1 menos x. Pues 1 partido 1 menos x, diferencial de y. Cuidado porque estamos integrando respecto de y, ¿verdad?
Entonces, en realidad, este 1 partido 1 menos x es una constante. Puede salir fuera. Estoy integrando únicamente este y. La integral me quedaría y al cuadrado. Evalúen 1, 1. Evalúen x, x cuadrado. Todo eso está dividido entre 2, ¿verdad? Y fíjate que el 1 menos x lo puedo simplificar o descomponer como 1 menos x con 1 más x. El 1 menos x con el 1 menos x de abajo se me cancela. ¿Y qué nos quedaría? Esto sería simplemente x más 1 dividido entre 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Entonces, ¿cuál sería la curva de regresión? Entonces, la curva de regresión de y sobre x sería la variable aleatoria que está dada por esperanza de y condicionado a x. Todo eso igual a, lo convertimos en variable aleatoria, sería el x más 1 dividido entre 2. Fíjate que precisamente nos ha quedado una recta, es decir, si el ejercicio me preguntase también por estudiar quién sería la recta o demás, podríamos decir, ah, pues automáticamente la recta no tengo que hacer todas las cuentas de esperanza, covarianza, etcétera, sino decir, es la misma, porque la curva me ha quedado una recta. No es lo que nos piden ahora considerar mi variable aleatoria, W. ¿Por qué lo hemos hecho de ese modo? Porque no conocíamos quién era la esperanza condicionada, ¿verdad? Entonces, si me dicen W es I menos otra cosa, ¿quién es esa otra cosa? No lo sé, lo tenemos que calcular. Ahora ya lo sabemos, ¿verdad? Es decir, ahora hemos obtenido entonces, obtenido, entonces, que esta variable aleatoria W rara no es otra cosa que Y menos X más 1 dividido entre 2. ¿Cómo sacamos la función de densidad? Tenemos dos opciones. Esta función no es demasiado complicada en el sentido de que estamos haciendo combinaciones lineales, ¿verdad? Luego, sería un buen candidato para aplicar, si queremos, el teorema del cambio de variable. Lo que pasa es que como solo es una, claro, si aplico el teorema del cambio de variable, tengo que sacar la conjunta para luego integrar y sacar la marginal. A lo mejor es demasiado para solo sacar la marginal. La otra opción es siempre, vámonos a la definición. La definición que implica que primero tengo que obtener la función de distribución y luego derivamos para obtener la función de densidad. Bueno, vamos a hacerlo así, por ejemplo. Es decir, calculamos a continuación, la función de distribución de W. ¿Vale? Venga, ¿qué nos quedaría? Pues esa f de W en un punto W minúscula, por definición es la probabilidad de que W tome un valor menor o igual que el W minúscula. ¿Y esto quién sería? La probabilidad de que Y menos X más 1 partido de 2 sea menor o igual que el W minúscula. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Integrar esta región, ¿verdad? Es decir, en realidad vamos a estar integrando en la región donde Y menos el X más 1 partido de 2 es menor o igual que el W, nuestra función de densidad conjunta f de xy
diferencial de x, diferencial de y. Como esto es constante, ¿qué nos va a quedar esto en realidad simplemente? Dos veces el área de quién? De esta región que sería donde y menos x más 1 partido de 2 es menor o igual que el w minúscula, pero intersecado con nuestro recinto D. ¿Cuál es el modo más sencillo? Vamos a representar esta recta. Entonces, geométricamente, tenemos, por un lado, nuestros triángulos. Perdón, nuestros ejes, ¿vale? Aquí nuestro Y, aquí nuestro X. Luego vamos a tener triangulitos. ¿Puedo dibujar triángulo? ¿Puedo dibujar triángulo? ¿Qué triángulo era? El... no es este triángulo, sino que lo tengo que girar, ¿verdad? Mira qué bien. Mucho mejor de lo que yo lo hubiese dibujado desde luego. Y aquí, nuestro 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a dibujar ahora? Tenemos que representar las rectas correspondientes, ¿verdad? Entonces, dibujamos las rectas que son y minúscula menos x más 1 partido de 2 igual a w. O lo que es lo mismo, y igual a x medios más el w le sumo un medio, ¿verdad? Entonces, lo que tengo que estudiar es qué ocurre con ese punto w más un medio, ¿no? Porque necesito saber cuáles son los valores de w, cuál es el soporte de nuestra variable aleatoria, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a comenzar buscando puntos sencillos. Punto sencillo sería, ¿qué aspecto tiene esta recta? Por ejemplo, si tú coges el w igual a menos un medio, ¿verdad? ¿Qué recta nos quedaría? La recta y igual a x medio. La recta y igual a x medio pasa por el 0, 0, en el 1 vale un medio, es decir, que estaría por este punto de aquí, ¿verdad? Entonces, esa recta sería precisamente esta recta que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, si te fijas, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar trabajando con rectas que son como paralelas a esta recta, ¿verdad? En distintos elementos, a distintas alturas, ¿no? Y siempre me voy a quedar con qué parte. Como estoy buscando en realidad que esto sea menor o igual, me voy a quedar con que la y sea menor o igual que todo esto, ¿no? O sea que nos estamos quedando con la región que está por debajo de estas rectas, ¿cierto? Ah, pues mira, eso está muy bien porque resulta entonces que el w igual a menos un medio es un punto límite de nuestro soporte en el sentido de que si baja más la recta paralela, ya no corta el conjunto, ¿verdad? Entonces siempre voy a estar quedándome con las regiones que están por aquí debajo. ¿Cuál es el problema? Si nos fijamos, como mucho, ¿hasta dónde voy a tener que coger mi recta? Hasta que pase por este punto, ¿no? ¿Y eso en qué valor ocurre? Eso es la ordenada en el origen, ¿verdad? Eso ocurre cuando w más un medio vale 1. Y para que w más un medio valga 1, la w tiene que valer simplemente un medio. O sea que, en realidad, observamos cuál es el soporte, ¿no? Tenemos que
el soporte de nuestra variable w mayúscula es simplemente el intervalo menos un medio, ¿cierto? Ahora, tengo que calcular áreas simplemente, ¿no? Decimos simplemente, pero a lo mejor no es tan simple. ¿Por qué? Porque claro, tengo que fijarme en qué figura estamos obteniendo. No, es que... me moví lo que no quería. Si me quedo por aquí, esto es un triángulo, ¿verdad? El área sería este trocito de por aquí. Pero si estáis por esta zona, este área ya no es un triángulo. Entonces, vamos a tener que distinguir en función de este valor de aquí justamente, ¿verdad? ¿Y ese valor cuál es? El que pasa por el punto 1, 1, ¿verdad? Si la x vale 1, aquí nos quedaría un medio y un medio, ¿verdad? Si la y vale 1, ¿qué nos queda? También 1. Entonces, ¿cuánto tiene que valer la w? 0, Cero. justamente, ¿verdad? ¿Vale? Debería pasar, según el dibujo, debería pasar por el un medio, ¿vale? Pero no me pasa porque, bueno, una cosa es que haya dibujado el triángulo bien, otra cosa es que haya dibujado estos puntos bien, ¿vale? Pero bueno, entonces vamos a distinguir esos dos casos. Es decir, nos venimos aquí y vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos esa información. Entonces, vamos a estudiar por separado. Estudiamos por separado los casos W perteneciente a menos un medio 0 y W perteneciente a 0, un medio. ¿Vale? Entonces, primero, ¿cuál quieres hacer primero? Te dejo elegir. El primero, el de Venga, menos uno de va cero. a poner entonces W perteneciente al intervalo menos un medio 0. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que nuestra recta va a tener este aspecto, ¿verdad? Vamos a quitarnos ya esto de aquí, que no nos hace falta. Y esta recta de aquí, fuera. Entonces, ¿en qué recinto estamos integrando? Realmente no es que estemos integrando, sino que directamente hemos dicho que es el área de esta figura, ¿verdad? ¿Esto quién es? Esto es un triángulo, ¿no? Un triángulo donde me puedo fijar en que esto nos da la base, ¿no? Y de este punto hasta este punto nos daría la altura, ¿cierto? Entonces vamos a sacar este punto que tenemos aquí y este punto que tenemos aquí. Vamos a llamar este punto, por ejemplo, A y este punto B, ¿verdad? Entonces, calculamos primero, ¿quién sería el punto A? Sería la intersección de la recta vertical X. x igual a 0 con nuestra recta que sería esta de aquí, que es y igual a x medio más w más un medio, ¿verdad? O sea que cogemos la recta y igual a x medio más w más un medio. ¿Y qué obtenemos? Pues que nuestro punto A es el punto de coordenadas 0 y la y vale w más un medio. ¿Vale? Por otro lado, el punto B, ¿quién sería? La intersección de la recta Igual igual a a x X. con la recta igual a x medio más w más un medio. ¿Qué sacamos de aquí? Que nuestro B, si hacemos y igual a x, sustituimos aquí y nos quedaría x igual a x medio. El x medio lo paso restando y nos queda x medio es igual a w más un medio. Multiplico todo por 2 y nos queda que la x vale 2w más 1, ¿verdad?
Pero la y vale lo mismo que la x, ¿no? O sea que la y vale también 2w más 1. Luego, ¿cuál es el área de ese recinto donde la y menos el x más 1 partido de 2 es menor o igual que w intersección con el conjunto D? No es otra cosa que el área de este triángulo, ¿verdad? ¿Cuál es la base? Del punto cero a la altura que tiene este punto A, ¿verdad? Ujú. Del punto cero a la altura que tiene sería un medio de nuestro triángulo, ¿verdad? Tendríamos aquí el W más un medio por, o bueno, la base, ¿no? Y ahora la altura sería de la componente X del punto B a la componente X de esta recta, que sería cero, ¿verdad? Ah, pues sería 2W más uno. Pues aquí tenemos este área de este recinto, ¿vale? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, Siguiente paso, vamos a hacerlo análogo, solo que ahora vamos a cambiar el triángulo en el que estamos trabajando, ¿verdad? Ahora esta recta se nos va a mover y va a estar aquí arriba. Entonces los puntos se nos van a mover. Vamos a tener este punto de aquí, este punto A, y ahora vamos a tener para integrar todo este área que tenemos aquí, ¿cierto? Claro, ¿cómo lo podemos ver? Lo podemos ver también como un triángulo, solo que ahora al triángulo azul completo le quitamos este triangulito chico, ¿verdad? Vale, ¿cuáles son los nuevos puntos? El punto X sigue siendo el mismo, o el punto A. ¿Por qué? Vamos a tomar esta componente, solo que ahora la W toma valores entre 0 y un medio, ¿verdad? Pero está con ordenada A, sigue siendo la 0 W más un medio. Solo que ahora la altura Y ha crecido, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? Siguiente caso. ¿Ahora qué vamos a hacer? El punto B sí es el que cambia, ¿verdad? Porque el punto B ahora no lo cortamos con la recta y igual a x, sino que lo cortamos con la recta horizontal y igual a 1. Entonces, cuando cambiamos estas coordenadas, ¿ahora qué obtenemos? Si la y vale 1, ¿qué nos queda? El 1 medio pasa restando. 1 menos 1 medio sería 1 medio. El w pasa restando. Nos queda 1 medio menos w. Y todo lo multiplico por 2. O sea que nos queda 1 menos 2w. ¿Y la y cuánto vale siempre? 1, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué ocurre con este área? Luego, el área M2 de el conjunto donde Y menos X más 1 partido de 2 es menor o igual que W, intersección con el conjunto D, nos quedaría el área total del triángulo azul, que sería un medio, menos el área de este triangulito, que sería un medio, por ¿cuánto vale la base, por ejemplo, de este punto a este punto? Sería al 1, le resto la altura que sería W más un medio, o sea que nos queda un medio menos W, ¿cierto? Por la altura que sería de la componente 0 me voy a la componente X del B. La componente de XB vale 1 menos 2W. ¿Sí? Pablo, en la componente, en la base del triángulo este, ¿Sí? es el uno Al menos... 1 le resto la componente Y de este punto A, ¿verdad? Vale, Al 1 le resto el W más un medio, nos queda 1 menos un medio es un medio y sí, menos W, ¿vale? vale. Entonces, hemos obtenido así
que ¿cuál sería la función de distribución de la variable aleatoria W? Sería si la W es menor que menos un medio, 0. Si menos un medio es menor o igual que W menor que un medio, perdón, menor que 0, nos quedaba el primer trozo, ¿verdad? Que era un medio, W más un medio, y teníamos aquí un medio del W más un medio por el 2W más 1. Si 0 es menor o igual que W menor que un medio, nos quedaría un medio menos un medio del un medio menos W y luego nos queda 1 menos 2W. Y por último, si W es mayor o igual que un medio, nos quedaría 1, ¿verdad? ¿No? Vamos a comprobar si de verdad nos ha salido todo bien. En el menos un medio, si sustituyo aquí, ¿qué nos quedaría? Menos un medio más un medio, 0. 0 por todo esto, 0. Coincide, ¿verdad? En el 0, ¿qué nos queda? 0 sería, pues tenemos aquí 0 más un medio, Un cuarto, ¿no? 1, un cuarto, ¿verdad? Y cuando sustituyo aquí el 0, nos quedaría un medio, 1, Un un cuarto, un medio menos un cuarto, que es un cuarto también, ¿no? En el W igual a un medio, ¿qué nos quedaría aquí? cero, Esto sería un medio menos W, 0, ¿verdad? Entonces todo esto es 0 y aquí nos queda. un medio. Pero aquí queda 1, ¿verdad? Sí, Hmm. Ah, ya te voy a decir por qué. Porque yo he calculado el área, ¿verdad? sí, Pero, la función de distribución era 2 veces el área, ¿verdad? vale. Entonces, lo hemos hecho todo bien, pero nos falta multiplicar quién sería. Aquí se nos va esto, ¿verdad? Aquí eso se nos simplifica y nos queda un 1 menos y ahora nos queda un 1, ¿verdad? Aquí hemos puesto simplemente, esto lo hemos hecho bien porque hemos calculado el área y esto lo hemos hecho bien porque hemos calculado el área. Pero la función de distribución era el doble del área. Comprobamos de nuevo, en menos un medio nos queda Cero, 0, en 0 nos queda ahora un medio, un medio, en 0 nos queda aquí también un medio, en un medio menos un medio es 0, 1 menos 0 es 1 y aquí 1. Perfecto, ahora sí lo tenemos bien. Que lo vale. queremos desarrollar y ponerlo como polinomio, es decir, aquí tenemos 0, si la W es menor que menos un medio. Si multiplico estos términos quedaría un 2W cuadrado. Luego tendríamos 2 por W y esto nos queda una W, 1 por este Dos nos queda W, ¿no? 2W también, ¿no? Sí, Y luego más un medio, ¿no? Esto sería si menos un medio es menor o igual que W menor que 0. Siguiente, aquí nos quedaría el menos W con el menos 2W, sería positivo y con este menos, menos 2W cuadrado. Luego tendría menos 2 con este, sería menos W y con este menos W, pero con este menos, más 2W. Un medio por 1 recto nos quedaría más un medio. más. Esto sí, 0 es menor o igual que W, menor que un medio. Y luego ya por último tendríamos que vale 1 si la W es mayor o igual que un medio. Perfecto, porque entonces ya puedo sacar la función de densidad, ¿verdad? Es decir, bueno, vamos a poner aquí
pone directamente la función de densidad de W sería entonces F minúscula de W en un punto W chica, que nos quedaría. ¿Qué ocurre si menos un medio es menor estricto que W menor estricto que 0? Venimos aquí, derivamos este trozo, ¿verdad? Y nos quedaría 4W más 2. Vale, pues 4W más 2. ¿Qué ocurre si 0 es menor que W menor que un medio? Nos quedaría menos 4W más 2. Vale, pues menos 4W más 2. Y por último, ¿qué ocurre en otro caso? Que tenemos que la función de densidad es 0. Podemos escribir esto también con funciones indicadores. No estamos acostumbrados a que sean más de dos trozos, ¿verdad? Pero lo podemos tener. En términos de función indicador, ¿qué diría? Primer trozo es 4W más 2 por la función indicador en el intervalo menos un medio, 0, respecto de W. Y ahora sumo el otro trozo que sería menos 4W más 2 por la función indicador en 0, un medio de W. ¿Con esto qué consigo? Cuando el W está en el intervalo menos un medio 0, esta función vale 1 y esta función vale 0, o sea que nos queda únicamente 4W más 2. Cuando el W está en el 0, un medio, esta es la que vale 1 y esta vale 0, entonces nos queda menos 4W más 2. Si la W no está en ninguno de estos dos intervalos, las dos funciones indicadores valen 0 y entonces todo vale 0. ¿Vale? Pero lo podemos tener también como una suma de funciones indicadores. Una vez que ya tenemos esto, ya podemos obtener la prioridad o calcular la prioridad que nos piden, ¿verdad? Es decir, en el apartado B ya podemos calcular la probabilidad de que el valor absoluto de W sea menor o estricto que 0,4. ¿Qué nos quedaría? Pues lo expresamos como la probabilidad de que menos 0,4 sea menor que W menor que 0,4. Tenemos dos opciones ahora para calcular esta probabilidad. Tienes la función de densidad, lo cual significa que podríamos integrar. Es decir, podríamos decir, pues mira, esto va a ser integrar entre menos 0,4 y 0,4 la función de densidad marginal de la W diferencial de W, ¿verdad? Es que tendría que separar, porque claro, esto tiene un comportamiento distinto entre menos 0,4 y 0 más diferencial de W más la integral entre 0 y 0,4 de nuestra función de densidad f de W diferencial de W, ¿verdad? Claro, porque si estoy entre menos 0,4 y 0, ¿qué tenemos? La integral entre menos 0,4 y 0, ahí la función de densidad, ¿cuánto valía? 4W más 2, ¿verdad? Pues tengo que integrar 4W más 2 respecto de W. Más entre 0 y 0,4 tendría que integrar menos 4W más 2 diferencial de W. ¿Qué nos quedaría? Estas integrales serían 4W es 2W cuadrado más 2W, todo eso evaluado entre W igual a menos 0,4 y W igual a 0. Más, aquí nos quedaría menos 2W cuadrado más 2W, todo eso evaluado entre W igual a 0
y w igual a 0,4. ¿Qué nos queda entonces? En 0, pues sería 0, ¿verdad? En 0,4 resto y nos queda menos 2 por el menos 0,4 al cuadrado menos 2 por el menos 0,4, ¿verdad? Aquí evaluamos en 0,4. Ah, pues menos 2 por 0,4 al cuadrado más 2 por 0,4 y restamos lo que vale en 0. ¿Cuánto vale en 0? 0 también. ¿Qué nos queda entonces? Este término nos quedaría 0,4 al cuadrado, o sea que tengo menos 2 0,4 al cuadrado, menos 2 0,4 al cuadrado, y aquí tengo menos con menos más, o sea que nos va a quedar 4 veces que multiplica a 0,4 al cuadrado más 0,4 Pero, si sacamos factor común. Dime, no sé, sería menos, el menos. 2 por 0,4 al cuadrado se cancela, ¿no? No, porque el menos está dentro, ¿verdad? Ay, Se sí, eleva al sí, cuadrado. Entonces, cierto, lo que me ha cierto. faltado ha sido poner que este tiene signo menos, Mm. ¿vale? Que todo esto es menos. Si sacamos factor común, que nos quedaría un 0,4 que multiplica un menos 0,4 más 1, o sea que esto es un 0,6, ¿no? Entonces nos queda 4 por 0,4 por 0,6, ¿vale? Hombre, yo no lo hubiese calculado de este modo, aunque tenga la función densidad, porque estamos haciendo cuentas dobles. Si te fijas, aquí ¿qué nos ha quedado? 2w cuadrado más 2w es prácticamente la función de instrucción salvo constante, ¿verdad? Entonces, en realidad puedo calcular esto utilizando la función de distribución. Es decir, podríamos usar mejor la función de distribución. Eso que implicaría que esa probabilidad de que el valor absoluto de W sea menor que 0,4, que la hemos expresado como la probabilidad de que menos 0,4 sea menor que W y todo eso menor que 0,4, lo podemos pensar como es continua la función de distribución, tener un menor o un menor igual no me va a afectar a la probabilidad. O sea que puedo poner simplemente lo que vale la función de W en el punto 0,4 y restarle lo que vale la f de W en el punto menos 0,4. No tengo que calcular integrales, sino que directamente nos vamos a nuestra definición y decimos, ah, pues mira, en el 0,4 estamos aquí, sería 2w cuadrado, es decir, 2 por 0,4 al cuadrado más 2 por 0,4 y luego viene un más un medio. Luego restamos lo que vale menos 0,4, que ahí que sería. Tendríamos aquí menos 2 por w cuadrado, es decir, que sería menos 2 por el menos 0,4 al cuadrado. Luego viene el 2w, es decir, 2 por menos 0,4. Y por último, más un medio. O sea que, de nuevo, se nos cancela. El menos con el menos se nos convierte aquí en más. ¿Y qué obtendríamos? Teníamos justamente nuestro 2 por 0,4 cuadrado menos más el 2 por el 0,4. No, menos. A ver, espérate. Resto lo que vale aquí, exactamente. Resto este. Este si nos queda más, este nos queda menos. Queda con signo contrario. A ver si me equivoco yo con la integral. A ver, los signos. Sería en 0
arriba y resto lo que vale aquí. Resto sería menos con esto. Entre menos Eh, pero. Pablo, pon otra vez lo último. Es que creo que sí coinciden, ¿no? A ver, sería positivo, luego el siguiente término Es que será positivo aquí nos también. queda un menos 0,4 al cuadrado, ¿no? Ah, A ver si es que me he equivocado yo eligiendo. Estoy entre menos un medio y esto, que el menos 0,4 y 0 tengo 4w más 2. Entonces hemos integrado el 4w más 2. Exactamente. Exacto. Y luego, aquí nos ha quedado el 2w cuadrado más el 2w, evalúo en 0, evalúo en este. En 0 nos queda 0 y resto sería menos 2 menos 0,4 al cuadrado. Menos 2w que es 0,4. Que eso sería justamente menos este término. Es mm, decir, resto, pero nos quedan bien los signos. Porque aquí hemos restado el f de menos 0,4, que es justamente el otro. Es decir, aquí, ¿qué nos quedaría? ¿Derivado mal? ¿O no? Sería 4w más 2 y aquí menos 4w más 2, ¿verdad? Nos ha quedado 4w más 2 menos 4w más 2. Hemos integrado. Vamos a ver. Aquí la función de distribución sería 2 por el 0,4, 2 por el 0,4 más un medio, que eso es lo que tenemos aquí, ¿verdad? 2 por 0,4, 2 por 0,4 más un medio. Restamos lo que vale en 0,4, porque quiero la probabilidad que está en medio. Eso me quedaría que resto, y ahora viene el menos este de aquí. Y esto sería exactamente esta cuenta, ¿no? O sea que aquí que nos queda. Ah, bueno, espérate. Aquí nos quedaría 4, sería 4 veces esto, ¿verdad? 0,4 cuadrado, menos con menos más un 4, y 2 por 0,4, menos con menos más, nos quedaría también 4 por 0,4. O sea que aquí nos queda 4 por 0,4 por 1 más 0,4 sería 1,4. Aquí nos queda 4, 0,4, 0,6. Ahora tengo que averiguar dónde he metido un menos que no debería haber metido. Em, a ver si tú lo ves mejor que yo. Esto sí está bien. Hemos derivado las funciones de distribución y nos ha quedado el 4w más 2 y luego nos ha quedado el menos 4w más 2, ¿verdad? Exactamente. Esta de aquí. Tenemos entonces que la hemos integrado y nos ha quedado entre menos 0,4 y 0 todo esto. Mm, Ya me estoy liando, ¿no? Pero si tengo el menos un medio, el menos un medio es menos 0,5, ¿verdad? mm, Y entre menos 0,5, es decir, 0,5 es mayor que 0,4, ¿verdad? Luego, menos 0,5 es como menor que menos 0,4. O sea que efectivamente aquí está el menos 0,5 y aquí está el menos 0,4, ¿verdad? Estoy integrando en todo este recinto, ¿vale? O sea que está claro que efectivamente estoy completamente dentro de ese intervalo. Entonces, integramos entre todos menos 0,4 y 0. W. Nos queda el 2w más 2, porque en ese trozo el menos un medio es 0, ¿vale? 4w más 2. Entonces cojo el 4w más 2, lo integro. Este es el chico, este es el grande.
Este es el chico, este es el grande. En 0 vale 0. Restamos. ¿Qué estoy haciendo mal? F en 0,4, ¿cuánto vale? No nos habremos equivocado aquí. Ah, es que soy mongolo. Es que he cogido la de arriba. Es que el F de 0,4, en alguna me estaba equivocando, pero tenía que averiguar dónde estaba el menos. F de 0,4 no es 2w cuadrado. F de 0,4 es menos 2w cuadrado, ¿sabes? Que le he cambiado el signo a esta parte. Es decir, este tiene un menos Y el y otro este tendrá tiene un más. más. ¿Vale? Entonces, con eso ahora que nos queda aquí. Aquí nos queda precisamente ese menos 4 y entonces sí nos queda lo mismo que es 0,6. ¿Vale? Ahora sí. Vamos a decir, tenía que salir lo mismo, entonces tenía que ser dónde estaba el menos que me haya equivocado. Pero claro, mira que lo he hecho 2 millones de veces, ¿no? Y no me daba cuenta de que estaba cogiendo justamente aquí la f de 0,4 estaba empeñado en coger este de aquí, cuando f de 0,4 es este valor que tenemos aquí abajo. O sea que ya nos quedan las dos cosas iguales, ¿vale? Lo cual está bien, entonces realmente yo creo que es más rápido hacerlo con la función de distribución si la tienes calculada. Porque en la función de distribución realmente ya has hecho esas integrales, por así decirlo. En la función de densidad tienes que volver a calcular las integrales. Y dices, ¿para qué? Si ya tengo justamente los recintos en los que estamos trabajando. No hay ninguna necesidad de tener que volver a calcular esas integrales. Salvo que sean recintos muy complicados. Pero aquí, siendo esos puntos, tiramos para adelante así. ¿Vale? Y con eso tenemos el ejercicio listo.